Bueno, las 5 menos 20 queremos pasar un rato agradable y la pregunta es ¿qué hay después del deporte de élite? Hoy nos acompañan en el plató de Me Importas Tú aquí en Navarra Televisión el Arrijasotzaile, el levantador de piedras natural de Leiza, además de poeta y actor, entre otras muchas cosas, Iñaki Perurena. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, muy bien. Iñaki? No me pongas tantos títulos. Bueno, pues déjame con muchos, uno, que me vale. Bueno, si hubiera que elegir un título, ¿con cuál nos quedamos? Por supuesto, Arrijasotzaile, sin lugar a dudas. Sí, ¿eh? Lo otro es un poquito, bueno, pero la línea de mi vida es la de Arrijasotzaile. Por encima de todo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y uno de los más conocidos. Luego hablaremos también de la profesión, del deporte, de si verdaderamente hay futuro también en esto de levantar las piedras, ¿no? Bueno, depende de lo que se entienda por futuro también, ¿no? Muy bien, bueno, profundizamos del presente y del futuro, claro que sí. Aitziber Los Arcos, taekwondista, navarra, una mujer, bueno, que estuvo muy pendientes de su actividad también durante mucho tiempo. ¿Qué tal, Aitziber? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y ahora más tranquila o no? Bueno, de otra forma vivo, ¿no? Se vive el deporte y, bueno, y al final la vida cotidiana que tienes que buscarte, ¿no? La vida al final. Exactamente, veremos a ver, ¿no? Cómo uno de, bueno, pues tener esa presión del deporte pasa a una vida quizá más normal. ¿Eso también requiere una adaptación? Hombre, yo estuve compaginando mucho el tema del trabajo con el deporte, pero bueno, al final hay que saber llevar las dos cosas, pero las presiones existen en cualquier cosa, ¿no? También en la vida normal, en el mercado laboral, ¿no? Sí, más y si hoy en cabe día, ahora, y hoy en día pues más difícil. aún, ¿no? Claro. Bueno, nos acompaña también Pruden Indurain. A todos nos ha sorprendido de alguna manera ver a Pruden Indurain en la política y ahora lo vemos en el arco parlamentario de nuestra comunidad foral con el Grupo Parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Pruden, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y este paso de la bici a la política que nos dejó a todos bastante sorprendidos? Bueno, hay que aclarar una cosa, no pasé directamente de la bici a la política, sino que, bueno, de la bici me tuve que formar, de formar estuve trabajando en varios sitios, al final tenía una empresa con unos socios de gestión de instalaciones deportivas, ¿Sí? Estuve ahí 8 o 9 años, con 300 trabajadores prácticamente, y ya de ahí di el salto a la política, o sea que... Del deporte a la empresa, de la empresa a la política. Ya venía un poco curtido ya. Que es una empresa difícil, ahora. Sí, bueno, pero vamos a hablar de deporte que parece ser que, que es más agradable, que están las ¿no? cosas más tranquilas. Más calmadas. Juancho Elía, futbolista, también colgó las botas, pero también le hemos seguido y mucho. Sí. ¿Qué tal, Juancho? Muy bien. ¿Cómo estás ahora? Muy bien, ¿Sí? la verdad. Ahora ya que ha pasado 2 temporadas desde que dejé el fútbol, pues un poco más asentado. Y bien, con una vida muy tranquila y contento, la verdad, contento. ¿También ahora empresario? Bueno, tenemos una pequeña empresa familiar, mi mujer y yo, y sí, un poco en esas facetas estamos ahora. Ajá. ¿Y se lleva, bueno, con más tranquilidad, con más ansiedad, con más incertidumbre, con más miedos o con menos? Bueno, es diferente, no tiene nada que ver. El mundo de la competición, pues requiere de, bueno, hay mucha tensión, mucha presión, mucho estrés y repercusión mediática y bueno, esto es más de andar por casa, la verdad. Y bueno, en este aspecto mi mujer es una persona encantadora y de cara al público, pues la verdad que facilita mucho el trabajo el que hago yo, que es un poco más oscuro, que es más de papeleo y cosas de estas, pero mi mujer lo hace muy bien en ese aspecto, entonces nos va muy bien, la verdad, en ese aspecto. Bueno, seguro que la personalidad también depende muchísimo, ¿no? A la hora de encarar una vida diferente, al margen de los medios de comunicación, como decía Juancho, al margen del ritmo frenético, de los entrenamientos, del cuidado absoluto, ¿no? De la dieta, de, bueno, pues tener que practicar deporte al menos quizá en muchas ocasiones hasta 8 horas al día. Supongo que pasar de una cosa a la otra pues también exige tener una personalidad fuerte. Hemos visto algunos deportistas que quizá, bueno, pues su personalidad ha sido más débil, se han resquebrajado antes y sus cimientos se han caído, ¿no? Iñaki, hay que tener, bueno, una mente dura, ¿no? Para soportar los rigores del deporte y el después. Bueno, vamos a ver, primero vamos a diferenciar deportes y deportes. Si empezamos a hablar del ciclismo, pues un ciclista tiene que pasarse al año varios meses fuera de casa, concentrado y dedicándose exclusivamente a ello. Sin embargo, yo, con 17 años, puse el comercio de la carnicería y con 17 años participé en mi primera competición como levantador de piedras. Y he compaginado las dos cosas.
Entonces mi vida prácticamente no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que cada día levanto las piedras más pequeñas. Eso es así. Y además es que la piedra te avisa ya. Un ciclista a lo mejor pues puede perder, no sé, no voy a empezar a hablar de ciclismo, pero un punto de velocidad, pero puede ganar en resistencia. Con la piedra, oye, que la piedra que ayer levantaba hoy no la puedo levantar. Ese es el aviso. Entonces, bueno, para mí la piedra es una especie de pasión, ¿no? Yo dije en un momento, hombre, sería muy bonito envejecer levantando piedras. Y de momento lo voy consiguiendo. Quizás lo bonito es que cuando ya no estás compitiendo, cuando ya el periodista no repara en ti, pues puedes entrenar disfrutando, sin ese estrés de, a ver, tengo que llegar a este límite. Bueno, ya lo vas haciendo, quizás disfrutas un poquito más. Ajá. Pruden, ¿cómo recuerdas aquellas peleas terribles, ¿no? En la carretera? ¿Cómo se recuerda eso ahora que uno pues hará deporte, pero de una forma más tranquila, más relajada? Supongo que sigues andando en bici, pero ya sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Por gozo, por disfrutar, supongo. Sí, como ha dicho, pues antes estábamos todo el día, todas horas, pendiente de cuidarte, de no coger catarros, con un objetivo que nos planificaban al principio de temporada, muchas horas en esto, mucha presión, da la circunstancia de que hemos estado en el mejor equipo del mundo y encima con la mejor persona del mundo, ¿no? Con el mejor ciclista que lo ha demostrado. Y bueno, pues ya te digo, muchas horas, mucho entrenamiento y ahora pues diferente, pues día que tengo un rato libre pues empiezo a hacer un poquito de deporte ahora y con buen tiempo, evidentemente. Y eso, pues ya pues no te cuidas tanto, sales, y antes era disciplina pura y dura, Claro. y constancia, constancia, constancia y constancia. Qué importante es el carácter, ¿verdad? Todos recordamos a Miguel Indurain con sus gestas, ¿no? Y todo el mundo lo decía, ¿no? Ese carácter tan humilde, ¿no? Tan tranquilo, tan nada engreído, ¿no? Ni endiosado, jamás hemos visto una actitud así de Miguel Indurain. Eso es muy importante también, luego, pues para caminar por la vida, cuando ya uno no es tan famoso, con más naturalidad, ¿no? Yo creo que son valores que nos enseñan nuestros padres, ¿no? Y luego hay que cultivarlos y no creerse. Entonces, no sé, yo no te puedo decir nada de mi hermano porque lo conocéis como es y yo lo conozco mucho más, ¿no? Pero, bueno, ha demostrado que es así y así sigue. O sea que, y seguirá, espero, por muchos años. Aitziber Los Arcos, ¿cómo se ven ahora bueno, pues los toros desde la barrera? ¿Cómo ves tu deporte, que no es un deporte, bueno, quizá pues como el fútbol, ¿no? Que es el deporte rey, o como el ciclismo, que también tuvo momentos más llamativos o más álgidos, ¿no? O deportes tan distintos como el de Iñaki y únicos prácticamente en nuestra tierra. ¿Tú cómo contemplas un poco el escenario del deporte que has practicado, las promesas actuales y tu vida, ¿no? ¿Cómo lo comparas un poco? Hombre, yo por suerte ahora estoy entrenando a la selección navarra, ¿no? Y sobre todo pues, con los más pequeños, y yo paso bastantes nervios por ellos, más que todo, ¿no? Porque yo intento que aprendan, bueno, pues enseñarles todo lo que sé, que lo absorban todo, y cuando vamos a un campeonato pues yo sí que realmente lo paso mal cuando los chicos pues igual pierden o lo que sea. Es otro tipo o sea, es otra forma de vivir el deporte, ¿no? Yo cuando competía, pues sí que ese tipo de presión que teníamos que ganar, o sea, no valía otra cosa que ganar, es más, todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que hacías pues para seguir subiendo, ¿no? Entonces, yo ahora, desde luego, me gusta más, es otro tipo de presión más tranquila, ¿no? Y las emociones son distintas, ¿no? Todos nos fijamos en el fútbol y muchas veces comentamos y hablamos y criticamos con mucha facilidad en innumerables ocasiones a algunos futbolistas, ¿no? A sus actitudes, a su forma de ser, la forma de comportarse con los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, en Osasuna, Juancho, ¿cómo habéis vivido la relación de los compañeros, la relación también con los medios, la relación con el resto de la sociedad, una sociedad, bueno, pues una comunidad como la nuestra, ¿no? De 600.000 habitantes? ¿Tenéis también luces y sombras en ese sentido? No, hombre, es cierto que un equipo de fútbol los jugadores intentamos estar un poco aislados de la opinión pública, porque, como tú dices, todo el mundo pues, se cree con derecho a opinar, todo el mundo da su punto de vista y no todos son iguales, entonces nos podría descentrar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el futbolista se mantiene un poco al margen y desconecta un poco de lo que es la realidad. Y en general, bueno, la relación, el futbolista, mejor dicho, siente
siente muy de cerca el cariño de la afición y bueno, yo creo que lo valoramos y estamos muy agradecidos siempre de esa reacción del público. Entonces, por nuestra parte, el aficionado es una parte muy importante para nosotros. En tiempos de crisis económica uno también se plantea, ¿no? Hay deportistas que perciben, bueno, pues unas nóminas exageradas, ¿no? Cantidades de dinero ingentes en momentos como este. Bueno, pues surgen también esas comparaciones. ¿Cómo es posible que un Cristiano Ronaldo pues gane todo esto y además se le regalen coches y además bueno, pues pueda adquirir prácticamente todo lo que quiera? Digo Cristiano Ronaldo por no poner cualquier otro ejemplo, ¿no? Es el primero que me ha venido a la cabeza. ¿Creéis también que tendría que haber, bueno, un equilibrio, ¿no? entre el deportista, su esfuerzo y lo que percibe económicamente del momento, ¿no? De la persona normal que trabaja? ¿Creéis que esa exageración, ¿no? Bueno, pues esa balanza tan poco estable, ¿os parece justo en este momento en el que tantas personas casi no pueden ni llevar una vida normal económicamente? Yo creo que es la oferta y la demanda, ¿no? El deporte de rey, ahora mismo a nivel de Europa, porque no vamos a decir mundial, porque es pues, el baloncesto en Estados Unidos, el béisbol o el fútbol americano. A nivel europeo el fútbol es el rey y hay muy pocas figuras para poder sortear entre unos y otros, entonces es oferta y demanda. Entonces está claro que el mercado se mueve, los equipos grandes tienen muchísimo más poder económico que los pequeños, y si pagan esas cantidades astronómicas es porque le sacan una rentabilidad a ese deportista. Entonces, tú fíjate un impacto de la publicidad que está ahí, que está súper marcada. Nosotros, fíjate, en aquellos años a nosotros nos tenían, cada segundo que salía en televisión estaba cuantificado, cada impacto que salía en un periódico estaba valorado, y los retornos económicos vía publicidad, según coste y demanda, lo tenían súper calculado y era súper rentable. Y yo creo que sí, en el fútbol será algo parecido, ¿no? Dicen que solamente con la venta de camisetas de Ronaldo que pagan el 80 o el 90% de su ficha. Parece mentira, pero es así. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final es una oferta y una demanda, evidentemente. Y es curioso porque la gente, a pesar de los tiempos que estamos pasando, pues reserva una parte hace un gran esfuerzo y reserva una parte de sus ingresos pues para sacarse el abono, para contratar la televisión para poder ver los partidos o las entradas o tal. Entonces, claro, si no hubiera tanta repercusión y no fuera tanta afición y la gente no haría esos esfuerzos, pues evidentemente no se podrían pagar esos salarios. Lo que a mí sí me parece no injusto, porque como dices tú, si se le pagas porque lo produce, es que haya tanta diferencia dentro de los futbolistas. Eso ya me parece un poco, a ver, que al final está claro que marcan la diferencia, pero joder, es que otro delantero, otro portero, otro jugador que está haciendo exactamente lo mismo en la misma liga, pues al final hay unas diferencias que ahí sí que son un poco exageradas. Ya sí son. ¿Comprendéis, Iñaki, las críticas también de la sociedad, ¿no? que quizá bueno, pues vea a esos astros como bueno, pues, gente con unas posibilidades que bueno, otra persona, quizá brillante también en otra faceta, pongamos por ejemplo un científico, un médico, bueno, pues un arquitecto de gran valía, por ejemplo, ¿por qué no pueden llegar quizá a unas cotas económicas como esas? ¿O por qué no hay que equilibrar un poco, ¿no? Bueno, es que yo, desde mi punto de vista del deporte que practico, que es un deporte de minorías, siempre he visto como un mundo distante, ¿no? Lo del fútbol y otros deportes. No solamente por las cifras que se mueven, sino que tú igual estás entrenando durante un año para conseguir un reto deportivo y luego ves que no tiene repercusión en los medios, ¿no? Y muchas veces, pues, por supuesto, agradecer a esos pueblos pequeñitos que te invitan a hacer una actuación y bueno, pues cobras una dieta por los gastos y poco más. Y fruto de eso puedes compensar los gastos que genera tu preparación física para la actividad que practicas, ¿no? Pero es que en el deporte rural no hay una persona que haya vivido o pueda vivir de su práctica deportiva. Siempre tienes un trabajo y una práctica deportiva. Entonces, ves ese mundo y ya nos ponemos al nivel del ciudadano de a pie, de que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ir a currar y luego encima, en vez de que te den el sobre al final del mes, te lo ingresan en la cuenta, ¿no? Ya el orgullito ese, mira, este es lo que he sacado este mes, y ya te quitan hasta ese pequeño orgullo, ¿no? Pues no sé, son mundos tan distantes que, bueno,
pues es entendible que mucha gente vea esto como algo... Con no crítica, sabría decir la palabra con recelo, adecuada, ¿no? De Sí. alguna manera. Sí. Aitziber, ¿y tú qué reflexión tienes Yo, al hombre, respecto? hablando ya solo tema deportivo, me parece que, por ejemplo, en los deportes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hay taekwondistas que son 3 veces campeón del mundo, ¿no? Y nadie los conoce. Nadie los conoce y, de hecho, no tienen una nómina. Si, a no ser que sea campeón del mundo, no va a ganar una beca ADO, con suerte. Entonces, al final, está dedicando igual al día 6 horas, 8 horas de entrenamiento, se tiene que ir de concentraciones mes y medio fuera, es mucho esfuerzo y al final no se ve recompensado por ningún lado, ¿no? Porque al final igual ha estado dando 10 años de su vida al deporte, sale con 30 años y no tiene ni estudios, no tiene trabajo y nadie se acuerda de él porque, Claro, porque muchas es veces un además deporte. es difícil, ¿no? Compatibilizar una disciplina deportiva con los estudios en la universidad o de formación profesional, o Hombre, incluso con un trabajo, es A difícil. nivel de alto rendimiento, sí, por lo que te he dicho, ¿no? Tienes que entrenar muchas horas, te tienes que ir de muchas concentraciones mes y medio, y claro, si estás estudiando una carrera, pues perder al año 3 meses de carrera es complicado, y lo mismo pasa con un trabajo, ¿no? A no ser que tengas, pues como fue en mi caso, que una empresa familiar que te lo permite, pues es imposible buscar un trabajo, ¿no? Y luego lo que te digo, que sales con 30 años, igual has acabado una carrera que has acabado hace 23, pero no has ejercido nunca, por lo tanto estás fuera de mercado. Del mercado laboral, claro. Bueno, enseguida vamos a marcharnos a la calle, enseguida también vamos a profundizar en otra cuestión, ¿no? ¿Qué pueden enseñar los valores del deporte a un emprendedor? Últimamente vemos a muchos deportistas, bueno, casi convertidos en coach, ¿no? Que participan en algunas conferencias con empresarios y que muestran el valor de la disciplina y del esfuerzo, algo importante también para los emprendedores. Yo quiero que también reflexionemos sobre esto, pero antes vamos a la calle a ver qué nos dicen algunos ciudadanos que hemos encontrado hoy en las calles del centro de Pamplona sobre los deportistas de élite y su futuro. Vamos con ello. Como Cristiano Ronaldo, 11 millones de euros, madre mía, para uno que gana al año, qué sé yo, igual unos 10.000, 12.000. Para estos tiempos y antes del tiempo de crisis también cobraban demasiado, o sea que sí. Me parece un poco exagerado, pero bueno, supongo que ahí entran más factores, pues los contratos que tengan de imagen, con las marcas comerciales que ellos, no sé, lleven o lo que sea, no tengo, la verdad es que no tengo ni idea, pero vamos, ya nos gustaría cobrar como ellos. Yo creo que de esa forma muchos han sacado el dinero fuera y otras formas como estos y tal, y así nos hemos quedado con pocos euros. Claro. Pues retirarse joven y montar una academia de algo, yo que sé, de fútbol, o un bar, o un gimnasio. Oye, pues te voy a decir, conozco algunos esos que han invertido así en bodegas y cosas de esas, que yo soy algo de eso, sí. Y no han acertado. En otras empresas igual hubiesen acertado más o sea que depende de dónde se invierta el dinero. Claro, la incertidumbre está ahí, ¿no? Bueno, es la opinión de muchas personas que hemos encontrado y que no es fácil, desde luego, estar de acuerdo con cualquiera de ellos, ¿no? Se habla de la percepción económica, del futuro de los deportistas, pero a lo que íbamos, un emprendedor, ¿qué puede aprender de un deportista como tú, por ejemplo, Iñaki? Bueno, para mí la piedra es pasión y disciplina, por supuesto. Y en el trabajo también, si aplicas la disciplina, pues puedes obtener resultados, ¿no? Pero quizás ocurre que un deportista que durante una etapa de su vida pues ha generado unos ingresos importantes, luego trata de aconsejarse, bueno, pues tienes que montar un negocio, muchas veces lo que decías de la bodega, montar un negocio, ¿en qué entro? ¿En qué terreno? Y entras en un terreno un poco desconocido, ¿no? Sin embargo, si tú tienes un trabajo que lo has palpado, lo has vivido con anterioridad, paralelo a tu actividad deportiva, pues luego el día que dejes la actividad deportiva tienes más tiempo quizás para dedicarle a tu trabajo, ¿no? Pero son casos un poco distintos, ¿no? No sé. Pruden. Bueno, en nuestro caso vamos a hablar de la etapa profesional, ¿no? Porque la etapa de aficionados y todo eso que estaba atrás, pues ahí no cuenta, ¿no? Cuando te dedicas profesionalmente a una cosa, tienes que tener el objetivo claro y dedicarte a lo que tienes que dedicarte. En nuestro caso, pues bueno, ayudábamos en casa al padre, que era agricultor, en la época de colectas y demás, o en invierno y demás, pero poco más. Cuando estás centrado tienes que estar 100% a lo que estás, porque yo por lo menos era muy consciente de que sabía que la época era muy corta y encima si no tienes lesiones, que yo desgraciadamente pues he tenido pocas, pero han sido graves,
y me dediqué 100% a lo que me dediqué. Una vez y sabía que después de que lo dejase, pues me tenía que esforzar otra vez en reciclarme, y por eso pues tuve que estudiar, hice un máster de dirección de empresas, un montón de cursos por aquí y por allá, para luego adaptarte a la vida que hay. Entré a formar parte dentro de lo que a mí me gustaba, que es el mundo de la gestión y el mundo del deporte, pues en la gestión de instalaciones deportivas. Me ha ido muy bien, he conseguido levantar una gran empresa, Instalaciones Deportivas Más 4, y bueno, la tuve que dejar en octubre, y estoy ahora en otra época, que aunque no es ni gestión ni es política, pero bueno, pues con la experiencia que te da, con una idea clara, con un objetivo y con un gran equipo, pues al final es lo que más vale en el deporte, ¿no? El tener un objetivo claro y un gran equipo. Los objetivos, ¿no? Que es por lo que se luchaba con bueno, pues ahínco en una época de la vida, y hay que seguir en ello, claro. Sí, bueno, volviendo un poco a la pregunta que has lanzado tú, yo creo que el factor fundamental que un deportista de élite puede aportar a la sociedad, particularmente en el trabajo, yo creo que es un poco el afán de superación. Yo creo que un deportista de élite que está acostumbrado a competir desde muy pequeñito, que desde muy pequeñito le han inculcado, bueno, por lo menos en mi caso, yo lo de los demás no lo sé, pero imagino que sí. En nuestro caso, que te enseñan, tienes que competir desde pequeño contra otros jugadores, te enseñan disciplina, te enseñan, pues eso, a cuidarte, a ser sacrificado. Pues yo creo que a la hora de salir al mundo laboral, pues todas esas carencias a lo mejor que has podido tener, pues por falta de tiempo o por un nivel académico igual que no tienes, por no haber podido hacer una carrera o lo que sea, yo creo que lo puedes suplir un poco con eso, pues a la hora de ser competitivo, ser ambicioso, tener afán de superación para levantar, pues como dice Prudent, pues una empresa o para ser el mejor en tu puesto, o si eres un comercial, pues ser el que más vende. Yo creo que se adquieren unos valores en el deporte de élite que son muy válidos para el mundo laboral. Aichiber, yo quería también preguntaros, ¿y la fama cómo se lleva? Porque vosotros salís por la calle y todo el mundo os conoce. Y bueno, pues aquí quizá no seamos de un carácter muy extrovertido o abierto, pero seguro que os miran con lupa. Y eso os habéis fijado en más de una ocasión. ¿Cómo se lleva eso, Aichiber? Más de fama podrán hablar aquí otros, ¿no? Pero bueno, la gente que igual que te conoce, sí que igual cuando sales por ahí un fin de semana, sí que a veces te miran, ¿no? Y a ver, y te observan y te dicen, oye, tú no tienes que competir o lo que sea, ¿no? Si te ven con una cerveza, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo lo llevo bien, en mi caso bien, ya te digo que peor me imagino que lo pasarán. Sí, ¿vosotros os ha pesado mucho eso de que os conozcan? En absoluto. ¿No? Hombre, yo quizás tengo la suerte de que he nacido en un pueblo pequeño, ¿no? Y allí, como todos nos conocemos, y igual la señora que te va a la carnicería a las 8 de la mañana, hombre, ayer a la noche te he visto por la tele, pues claro, como con lo más normal, lo más natural, ¿no? Y vas saludando a uno y otro y tal, y eso, pues, a mí, en el mundo de la televisión, ahora que estoy ahí en la serie Goenkale, ¿no? Y otros actores dicen, oye, es que eso que te vayas por la calle y tal. Hombre, hay situaciones que igual imagínate que un día pues quieres ir a comprar algo y de repente la gente te está mirando y tal, puedes sentirte un poquito molesto, pero que te saluden es de agradecer. Yo pienso así al menos. Con naturalidad, ¿no? ¿Y a ti, Prudent, te ha incomodado eso mucho o no? El Incomodar hecho de a ver, encontrarte o de tener que responder siempre, ¿no? Porque la gente a veces se acerca, pregunta. Lo que te he dicho, ¿no? Nos inculcaron unos valores en casa, nunca hemos sido descorteses, nunca una mala mirada ni una mala queja, y eso que ha habido situaciones que la gente no es consciente de lo que verdaderamente molesta, ¿no? Una comida, te vienes, te echan encima, pero bueno, yo como tenía el hermano, que es el que como ha ganado eso, claro, pues todo se lo pasa pasando, ¿no? Yo, si os dais cuenta, nunca me ha gustado afán de protagonismo, siempre nunca me veréis en fotos, siempre me pongo atrás, pero sí, el que la gente... Debo tener un parecido bastante obviamente importante con Miguel y sí, siempre me han mirado, pero como lo he vivido desde muy pequeño, cuando tenía 16, 17 años que Miguel ya empezaba a despuntar, pues lo he vivido como una etapa normal de la vida. Pero también el cuerpo es listo y te hace que tú observas mucho más que ellos, ¿no? Entonces, para cuando tú les ves, y tú ya sabes más o menos cómo vienen, ¿qué es lo que tienes que hacer prácticamente? Entonces, ya más o menos, en cuanto entras a un sitio, con una mirada,
no sé, ya te fortaleces Claro. y ya, uy, ya sé lo que me va a caer ahora. Claro, Viene claro, uno bien. tiene que ponerse casi a veces un poco una Eso es. armadura, además si es tímido, ¿no? Porque una persona tímida quizá, bueno, pues pueda brillar en el campo, en su campo concreto de deporte, pero luego en la vida, bueno, pues quizá sea más apocada o no tenga una personalidad tan fuerte o no sea muy extrovertida, ¿no? En ese caso, Juancho, ¿cómo se hace, no? Si uno siente la timidez, el corte ese, ¿no? De cuando uno se acerca Hombre, a un futbolista. Lo que está claro es que si eres una persona tímida, pues lógicamente la supuesta fama no la llevas bien porque, me imagino, yo en mi caso yo no me considero tímido, pero bueno, supongo que una persona tímida sí que se debe sentir incómoda porque si no le gusta hablar o no se siente cómodo pues siendo reconocido por otros, pues supongo que tiene que ser incómodo, sí, supongo que sí. Claro, bueno, pues ahora llegan los Sanfermines y ahora sí se suele mirar a los deportistas con lupa, ¿no? Si han bebido un poco, si no, en fin, que no se permite nada, ya se sabe que estamos en una sociedad en la que nos gusta hablar y a veces criticar de forma gratuita. Bueno, lo que deseamos es que lo paséis muy bien, también teniendo en cuenta que llegan las fiestas. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido hoy al programa, os hayáis contado vuestra vida y vuestra experiencia. Iñaki, gracias, de verdad. Muchas gracias también a ti, Pruden, a Itziber, muchas gracias. Y Juancho, que lo paséis bien, que trabajéis mucho y tengáis mucha suerte.